Apocalipsis capítulo 19. Así hemos ido avanzando a través del libro de Apocalipsis, este libro que es una bendición para todos aquellos que oyen o leen las palabras de esta profecía. El libro de Apocalipsis, que es un libro revelado para que conozcamos la verdad de las cosas que van a suceder pronto, no es un libro oculto. Dios quiere que sepamos lo que va a suceder y además un libro que hasta nos da las pistas para entenderlo. Cuando se nos dice escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, el apóstol Juan nos habla acerca de que hay una parte del libro de Apocalipsis donde recibe la visión de Jesucristo, el capítulo 1, hay una parte del libro de Apocalipsis donde se nos habla de las cosas que son las actuales, que es toda la era de la gracia, toda la era de la iglesia, desde el día de Pentecostés y los inicios del cristianismo hasta que la iglesia sea raptada o arrebatada, así que todavía continuamos el día de hoy en el tiempo de la era de la gracia. Y después, la última parte del libro de Apocalipsis es cuando dice, y escribe las cosas que han de ser después de estas, o sea, después de la era de la gracia, después del rapto de la iglesia, los eventos futuros que abarcan desde el capítulo 4 de Apocalipsis hacia el final. Pero en los eventos futuros hemos identificado que corresponden una gran parte a un tiempo de 7 años, un tiempo de 7 años que vendrán aquí sobre la tierra después del rapto de la iglesia. Ese tiempo de 7 años es el tiempo de la tribulación, que corresponde a la semana profética del libro de Daniel, del capítulo 9 del libro de Daniel, la semana número 70 de la profecía de las 70 semanas, una semana que se había quedado en stand-by en la profecía bíblica, y que es en esa semana, la mitad de la semana, 3 años y medio, corresponden al tiempo de la gran tribulación. Y todo el desarrollo de la tribulación y de la gran tribulación lo hemos estado viendo desde el capítulo 6 hasta aquí, hasta el capítulo 19, donde se termina el tiempo de la gran tribulación. Y empiezan cosas nuevas también. Vamos a leer y vamos a ir comentando. Apocalipsis, capítulo 19, desde el versículo 1. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. La palabra aleluya es una palabra bastante conocida o bastante usada, pero no muy comprendida en cuanto a su importancia. Algunos lo saben o lo reforzamos ahora. La palabra aleluya viene del hebreo halal uyá o halel uyá, que a su vez viene principalmente de dos palabras, halel uyá, halel ya, que es en hebreo halel o halal, que significa alabanza o aclamación, y ya, que es como una contracción que representa el nombre de Dios. El nombre de Dios, YHWH, no se sabe cómo se pronuncia, pero podría ser algo como Yahweh. Y en el libro de los Salmos se utiliza la abreviación, o la contracción, mejor dicho, Ya, para referirse a Yahweh. Y Halel Ya, Aleluya, es alabad a Jehová o alabad al Señor. De modo que esta palabra aleluya significa alabad a Dios. Por lo tanto, es una palabra muy importante, porque no solamente es la indicación de alabar y aclamar a Dios, sino además que la misma palabra en sí tiene dentro el nombre de Dios, la contracción esta, ya, que está presente en muchos nombres hebreos, principalmente, por ejemplo, en el nombre de Jesús, Yahshua, pero también en infinidad, muchos nombres hebreos del Antiguo Testamento tienen esta contracción también. Pero justamente porque la palabra aleluya tiene el nombre de Dios allí contenida, es que hay que tener muy en cuenta esto para no tomar en vano el nombre de Dios. En el mundo común y corriente se utiliza mucho la palabra aleluya para hablar de eventos extraordinarios. Por ejemplo, en el colegio, para fastidiarse unos a otros, de repente a un compañero de colegio que ven que se bañó después de 2 semanas y dicen, oye, por fin te bañaste, aleluya. Y se ríen y lo toman con gracia. Y quizás nosotros lo hayamos hecho también, de tomar con gracia algo y decir aleluya, pero en realidad hay que tomar en cuenta que aleluya es una palabra para alabar a Dios y que tiene el nombre de Dios allí.
Entonces debemos tomarlo con mucho respeto y mucha reverencia. Las únicas veces que se utiliza la palabra aleluya en todo el Nuevo Testamento está aquí, en este capítulo de Apocalipsis. Las estamos viendo el día de hoy. Entonces, continuamos. Apocalipsis 1 dice, después de esto oí una gran voz, Apocalipsis 19:1, una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Noten, miren este cántico de alabanza al Señor. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Y continúa diciendo el versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Dos cosas vamos a notar en este versículo 2. Primero, que es una constante en todas las escrituras, y especialmente en el libro de Apocalipsis, dado todos los eventos que hemos estado viendo acerca del derramamiento de los juicios de Dios sobre la humanidad. Está primeramente la apertura de los 7 sellos, luego el toque de las 7 trompetas y luego el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Todos estos juicios, pero siempre se deja testimonio de que los juicios de Dios son verdaderos y justos. ¿Cómo es un juicio verdadero? Un juicio transparente, que actúa de acuerdo a lo real, en conformidad con los hechos, situaciones y actitudes tal y como son juzgadas. No acepta mentira ni acepta falsedad. Los juicios de Dios son justos y verdaderos. ¿Y cómo es un juicio justo? Es un juicio que se da de acuerdo a la equidad. ¿Han visto estas estatuitas o imágenes de la justicia, que se supone que es una mujer con los ojos vendados y con una balanza en la mano? Y la balanza siempre tiene que ser equitativa. No puede inclinarse hacia un lado, inclinarse hacia otro, porque eso sería injusticia. Y la mujer con los ojos vendados, se supone que para hacer un juicio justo no debe parcializarse mirando hacia un lado o mirando hacia el otro. Un juicio correcto, ecuánime, equitativo, imparcial. No hace distinciones por ningún tipo de preferencia. Así son los juicios de Dios, verdaderos y justos. Pero vivimos en un mundo, desgraciadamente, donde impera la injusticia y la mentira, en la gran mayoría de casos, donde las autoridades, la mayor parte de las veces, actúan por diferentes motivaciones, pero no de acuerdo a la justicia y a la verdad. ¿Hay jueces honrados en la tierra y gobernantes honrados? Sí, pero son la minoría, es una pequeña minoría. Los juicios de Dios son muy diferentes. Con Dios se hará justicia de verdad. Y Dios ha juzgado, y se ha juzgado, dice, a la gran ramera que ha corrompido a la tierra. Todo este sistema mundial que impera hasta nuestros días, arrastrado desde los tiempos de Babilonia, desde los tiempos de la fundación de Babel, que arrastra cultura tras cultura que se va acumulando en lo político, en lo social, en lo religioso y en lo económico. La sociedad actual en el mundo, nuestra sociedad globalizada, corrompida, degenerada, pervertida, es producto de la suma de la acumulación de la cultura humana durante algunos milenios. Entonces, la gran Babilonia, la gran ramera, ha sido juzgada, y ya vimos en los capítulos 17 y 18 cómo fue juzgada, sentenciada, y cómo se ve la destrucción, no solo del sistema, sino también de la ciudad que servía, que fungía de capital o cuartel general del reino del anticristo. Los juicios de Dios son justos y verdaderos, y todos, si experimentáramos el juicio de Dios, siendo transparentes, necesitamos pedirle a Dios misericordia. Si yo le digo, Señor, aplica juicio con los demás, pero conmigo no apliques juicio, conmigo aplica misericordia, estaría siendo un poco injusto de mi parte, pero le doy gracias a Dios, le doy gracias por su misericordia, porque si cayera sobre mí su juicio, de acuerdo a la verdad, yo merezco la pena máxima, merezco la ira de Dios. En realidad todos merecemos la ira de Dios, todos merecemos el infierno, pero como nuestro Dios es justo,
Nosotros merecemos el infierno, pero no nos da el infierno. Merecemos su ira, pero no nos da su ira. ¿Pero por qué, si Dios es justo, no recibimos su ira? Porque nuestro Señor Jesucristo la recibió por nosotros en la cruz del Calvario. Con su sangre pagó el precio de mi redención. Mi Señor Jesús me compró con su sangre y por eso lo amo, por eso es mi Señor y Salvador. Versículo 3, otra vez dijeron aleluya, segunda mención de aleluya. Y el humo de ella, de la ramera, sube por los siglos de los siglos. El humo de esta ciudad destruida y de la ciudad capital del sistema mundial y del reino del anticristo, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. La tierra como la conocemos y los cielos como los conocemos, vamos a ver en Apocalipsis también, van a pasar, van a ser destruidos, ya no van a existir. ¿Y cómo entonces el humo de juicio sobre Babilonia va a subir por los siglos de los siglos? Esto nos da una idea de la eternidad del juicio eterno, perdón, la eternidad del juicio cuando se da sobre una sociedad. Los que participen de esta corrupción, de esta inmoralidad, de este sistema y no se arrepientan y sean marcados con la marca de la bestia y permanezcan adorando a la bestia y todo esto, su juicio, su sentencia y su condena va a durar por toda la eternidad. Versículo 4. Apocalipsis 19, 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Tercera mención de la palabra aleluya. Los 24 ancianos mencionados, y bueno, también los 4 seres vivientes mencionados en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Los 24 ancianos no se conoce con certeza su identidad, son 24 tronos alrededor del trono de Dios. Muchos opinan que pueden ser 12 tronos representando a las 12 tribus de Israel y 12 tronos representando a los 12 apóstoles y a la iglesia. Entonces, en fin y al cabo, representando a todos los redimidos del Señor, a todos los santos. Y los 4 seres vivientes, que son 4 querubines, 4 seres celestiales, angelicales, que están ahí alrededor del trono y que comandan la adoración celestial, adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Versículo 5, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Del mismo trono proviene la invitación o la invocación para que todos aquellos que sirven, que aman, que temen al Señor, le alaben. Por eso es que la alabanza es apropiada, es indispensable para los creyentes, es primordial, esencial, necesaria para los creyentes cristianos. La alabanza a Dios es la respuesta natural de un corazón transformado y agradecido con el Señor. Por eso en los creyentes brota esta necesidad imperiosa de alabar a nuestro Dios, y para nosotros es tan natural. Y también por eso en nuestras reuniones solemos dar a la alabanza al Señor un lugar y un tiempo muy importante para nosotros. En nuestras reuniones siempre necesitamos pasar un tiempo adorando y alabando a nuestro Dios, sea con cánticos, sea con salmos, sea con música o sea sin música, pero necesitamos alabar a nuestro Dios. Y vemos que muchas veces se hace con cánticos espirituales. En el libro de Apocalipsis, hemos sido enseñados en el libro de los Salmos, pero a través de toda la Biblia, alabanzas al Señor. Y desde el reino de los cielos también, todos los instrumentos musicales fueron creados para la gloria de Dios, pero acá en la tierra el enemigo permitió o propició que los instrumentos musicales fueran utilizados también de mala manera para la gloria del enemigo. Es importante la alabanza en las iglesias cristianas. Cuando estamos en nuestros servicios y durante el tiempo de alabanza, es el momento de la expresión de nuestro amor, de nuestro agradecimiento, de nuestro recogimiento delante de Dios. Por eso que muchas veces, mientras estamos en el tiempo de alabanza, vamos a ver a muchos hermanos, hermanas que fervientemente alaban al Señor. Y cuando digo fervientemente, no significa que den brincos, volantines o aspas de molino.
fervientemente significa que lo haces con todo tu corazón. Y cada persona tiene su manera de expresar algo con todo su corazón. Mientras que uno puede estar cantando con sus ojitos cerrados y solamente con la expresión de amor hacia el Señor. Otra persona puede estar levantando sus brazos y otra persona puede estarse moviendo. Pero también a veces sucede, sobre todo cuando algunas personas asisten las primeras veces a las iglesias, que se sienten desconcertados. Están en la alabanza y mientras ven a los demás hermanos que están adorando y alabando, se sienten desconcertados y les parece cosa rara que los demás estén adorando al Señor y se quedan mirando hacia los demás y pensando en las musarañas mientras dura el tiempo de alabanza, porque todavía no han desarrollado esta importante naturaleza que debe haber en el corazón de todo creyente cristiano. Versículo 6, Apocalipsis 19, 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos. Imagínense lo tremendo del sonido ahí en el reino de los cielos, desde el trono, y de una gran multitud que hay alrededor del trono. Todo esto que se expresan y que dicen aleluya, por cuarta vez, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Entonces, toda esta alabanza a nuestro Dios que se da, grande eres tú, Señor, digno de recibir toda la alabanza. Y ahora, aleluya, alabado sea el Señor, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. No puede existir mayor razón de gozo que saber que por fin nuestro Dios tome el gobierno del planeta. Aunque Dios es soberano y Él tiene el control, pero el Señor nos dio a los seres humanos la facultad de sojuzgar la tierra, de administrarla. Y nosotros los seres humanos, por causa del pecado, le dimos esa potestad a Satanás. Y Satanás tiene potestad sobre la tierra y el ser humano trata de gobernar sus propias vidas, trata de gobernar sus familias, trata de gobernar sus ciudades, trata de gobernar sus países, pero cuando no es Dios quien está en el corazón de las personas, entonces las cosas no salen bien. Y por eso es que no vemos realmente una sociedad justa a nivel mundial. El planeta está mal manejado, en otras palabras, en general. No hay un solo gobierno mundial, pero hay muchos gobiernos alrededor del mundo y hay instituciones que tratan de unirse con diferentes propósitos, la ONU, la OEA, diferentes posibilidades de tratar de llegar a entendimientos para mejorar las cosas, pero el planeta sigue estando mal manejado por el ser humano. Todos los reinos, imperios, naciones, países, cacicazgos, señoríos, etcétera, 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 se han caracterizado con el transcurrir de los años, en medio de miles de circunstancias, siempre se ha caracterizado por cometer injusticias, maldad, confabulaciones, asesinatos, pugnas por el poder, matanzas masivas, dentro y fuera de sus propias etnias, matanzas dentro de una misma nación, en pugnas por el poder, y cuando tienen el poder, matanzas a otras naciones para tomar más poder en otros lugares. Los gobiernos del planeta no han solucionado los problemas de la humanidad. Sigue habiendo hambre, injusticias, homicidios, maltratos a los vulnerables, robos, estafas, desfalcos, corrupción, prostitución, degradación humana, abortos y tantas otras cosas más. No hay gobierno ni país en el mundo que haya solucionado los problemas de la humanidad, de la perversión de la humanidad. Pero ahora viene, ya es el tiempo, ya el reino viene a nuestro Señor, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Ya se cumple lo que oramos cuando recordamos la oración que nos enseñó, el modelo de oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Queremos rogarle a Dios que Él reine, porque cuando Él reina las cosas van bien, que reine en mi vida, que reine en mi familia, que reine en las personas que amo, que reine en mi sociedad, que reine en mi ciudad, que reine en mi trabajo, que reine en mi país. Cuando reina el Señor, las cosas tienen que caminar bien cuando nos dejamos gobernar por Él, cuando nos sometemos a su señorío y cuando dejamos que su Espíritu Santo nos guíe a hacer la voluntad de Dios, las cosas van bien. Pero, si bien es cierto que no hay gobierno ni país que haya solucionado los problemas de la humanidad, ahora viene ya el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo
trae el reino del Dios Todopoderoso a la tierra. Y algunas características de su reino ya las mencionaremos en un momento. Mientras tanto, en la tierra cunda la destrucción por causa de los juicios de Dios, pero en el reino de los cielos, en ese mismo tiempo futuro, hay un tiempo de gozo y de celebración, como leemos ahora de inmediato. Versículo 7, Apocalipsis 19:7. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Uno de los eventos escatológicos, es decir, eventos de los tiempos finales, más hermosos y gloriosos para los creyentes, es precisamente la celebración de la cena de las bodas del Cordero. Esta celebración es la de Cristo con su iglesia. La iglesia, la novia de Jesucristo, ahora se convierte en la esposa de Jesucristo, unidos para siempre como creyentes, como el cuerpo de Cristo, como la esposa de Cristo, unidos para siempre a nuestro Señor. Y lo celebraremos en grande en el reino de los cielos. El apóstol Pablo nos habla de este misterio cuando nos dice en Efesios capítulo 5, él está hablando acerca del sometimiento en la familia. En el capítulo 5, no vamos a hablar sobre todo el tema, pero nos dice que los esposos debemos amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Primero la amó Jesucristo a la iglesia, luego se entregó a sí mismo por ella, luego la santificó y la purificó para presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Jesús sustenta y cuida a su iglesia. Entonces Pablo en Efesios 5:32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y ahora vemos la revelación de este misterio en forma concreta. En el reino de los cielos se celebran las bodas del Cordero, Jesucristo con su iglesia, su amada iglesia. ¿Y quiénes forman parte de su iglesia? Todos aquellos seguidores de Jesucristo que se han arrepentido de sus pecados, que le han pedido perdón a Dios y han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, empezaron a formar parte de su iglesia desde que Jesús instruyó a sus discípulos, cuando llegó el Espíritu Santo en Pentecostés, y de ahí hasta nuestros tiempos, y hasta que sea el rapto de la iglesia sigue creciendo y sigue creciendo, hasta que se complete el número de la última persona que reconocerá a Jesucristo como Señor y Salvador, y el número sea el que Dios tiene determinado. Y cuando la última persona, el último creyente de este tiempo, reconozca a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento vendrá Jesús por su iglesia y se la llevará. Y después ya vendrán todos estos eventos que hemos estado narrando aquí en el libro de Apocalipsis. La celebración de las cenas, de las bodas del Cordero, la celebración de las bodas del Cordero propiamente, será grandiosa. Será un festejo al que toda persona quisiera estar presente. Una celebración fastuosa, hermosa, pomposa, especialmente maravillosa. Me imagino que habrán unos potajes y unos manjares inimaginables, exquisitos. A pesar de que vamos a estar ya con cuerpos glorificados después del rapto y que va a ser en la escena celestial y que van a estar ahí también todos los ángeles, todos los santos como invitados, pero la iglesia no es la invitada, la iglesia es la esposa, es la novia. Pero podremos comer cuando estemos en el cielo. Bueno, cuando en Génesis los ángeles visitaron a Abraham, Abraham les sirvió de comer y comieron. Entonces, algo me dice que vamos a poder disfrutar de comer cosas riquísimas, inimaginables, los manjares más exquisitos que haya, porque no podemos describir algo humano ahorita que se pueda asemejar a lo celestial. Pero la gran ventaja es que podremos comer y disfrutar sin engordar. Durante este tiempo de cuarentena, muchas personas han sufrido variaciones morfológicas en su organismo, con menos actividad física y algunos con más acumulación de comida, sea por ansiedad, sea por costumbre, sea porque están todo el día
cerca de la refrigeradora. Yo sin querer queriendo, toda mi vida he sido bien flaco. Toda mi vida he pesado 61, 63. En mis tiempos de más deporte, por la justa, llegué a 69 kilos. Y de pronto, últimamente empecé a notar un crecimiento, un desborde poco común en mí. Y me ha crecido la barriguita, y de lo que pesaba 68, 69, empecé a pesar 70, 70 y tantos, 75, y ahora estoy cerca de los 80, imagínense. No se me nota. Bueno, pero en el cielo vamos a comer rico y no vamos a engordar. Solo podrán asistir a las bodas del Cordero aquellos que hayan sido vestidos de justicia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser un privilegio infinito ser parte. Y por eso el texto dice, bienaventurados, como hemos leído hacia el final del texto que hemos leído ahorita, del versículo 9, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Como muchas otras veces que hemos leído textos donde encontramos la palabra bienaventurados, como acabamos de estudiar juntos el Salmo 1 el domingo que pasó, bienaventurados, dichosos, gozosos, bendecidos, felices, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y continúa narrando el apóstol Juan. Yo me postré a sus pies para adorarle. Se refiere al ángel que le estaba dando toda esta revelación, ¿no? Versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y él me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y en versículo 10, y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y lo repetimos, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esta es la primera vez de 2 veces que van a ocurrir acá en el libro de Apocalipsis, que va a suceder lo mismo. Juan, ante tan maravillosa revelación y ante lo tremendo que es la visión de estos seres angelicales, que son maravillosos, deslumbrantes, grandes, luminosos, entonces Juan queda abrumado y se postra delante del ángel. Pero el ángel le dice, oye, no, un momentito, no te pases, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. ¿Qué significa un consiervo? Consiervo, yo soy igual que tú. Tú eres siervo, yo también soy siervo. Yo soy siervo, tú también eres siervo. Somos consiervos. Es cierto que en el reino de los cielos hay jerarquías por el orden que hace Dios, pero también es cierto que el único que está por sobre todos es nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el único que está por sobre todos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nuestro único y verdadero Dios. Entonces, el ángel inmediatamente y firmemente le dice que no haga eso, que no se postre ante él. Ningún ángel de Dios permite pleitesía o adoración hacia sí mismo. El culto a los ángeles es una idolatría maldita. No es de Dios el culto a los ángeles, la angelología, por dar un ejemplo. Solo un ángel caído permitiría o sugeriría recibir gloria, honra o adoración o pleitesía. Solo un ángel caído. Un ángel de Dios no lo permitiría y no lo permite. Pero un ángel caído sí. O sea, cuando ustedes vean en un altar a un ángel y gente postrándose delante de ese ángel, eso no es de Dios. Eso es del enemigo. Un ángel caído, nosotros sabemos quiénes son los ángeles caídos. Satanás y sus demonios son los ángeles caídos. Ellos sí quieren pleitesía. Ellos sí quieren una adoración que no les corresponde. Satanás tuvo el atrevimiento con nuestro Señor Jesucristo. En los evangelios lo menciona, pero voy a leer Mateo 4, del 8 al 10. Dice, otra vez le llevó el diablo a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, el diablo a nuestro Señor Jesucristo, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, Satanás sí quería adoración para sí mismo. ¿Qué tal contraste?
entre este ángel maravilloso y grande que le está dando la revelación a Juan en Apocalipsis, y que Juan se postra para adorarlo, y el ángel dice, no, 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 no lo hagas. Yo soy siervo igual que tú, adora solamente a Dios. Y en cambio, Satanás, ¿qué hace? Le dice a Jesucristo y le dice a la humanidad entera. A la humanidad, ¿qué le dice el diablo? Te voy a dar fama, te voy a dar dinero, te voy a dar poder, te voy a dar placeres si postrado me adoras. ¿Y qué es postrarse y adorar? Todas estas cosas es rendir nuestra vida en pleitesía a darle importancia a cosas antes que a Dios. Mientras que el Señor Jesucristo nos enseña, nuestro Señor Jesucristo nos enseña a que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y que todas las demás cosas nos son dadas por añadidura. El mundo nos enseña a buscar primero las añadiduras. Busca primero ganar plata, busca primero asegurarte con una carrera, busca primero fama, busca primero poder, busca primero lo demás. Y después, si te queda tiempo, preocúpate de la religión, que también es importante, el orden de las prioridades. Lo mismo sucedió con Pedro y Cornelio en el libro de Hechos de los Apóstoles. Toda la narración del acontecimiento de Pedro y Cornelio está en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, pero solamente voy a mencionar 2 versículos. Cuando sucede el encuentro entre este centurión, Cornelio, que tenía un corazón temeroso de Dios y que Dios les revela a Cornelio que mande llamar a Pedro, y el Espíritu Santo le revela a Pedro que vaya donde Cornelio, para que Cornelio reciba las palabras del Evangelio y se convierta y sea salvo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 25 y 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Miren, Cornelio, el centurión, se postra ante los pies de Pedro y lo adora. Mas Pedro, versículo 26, le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. La misma actitud que el ángel. Oye, no te pases. No, 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 yo también soy un hombre igual que tú. Y el ángel, yo soy un siervo igual que tú. No me adores a mí, no adores hombres, no adores hombres, ni vivos ni muertos, ni hombres ni mujeres, ni vivos ni muertos. ¿Qué parte no se entiende en la palabra de Dios? No adores seres humanos, ni vivos ni muertos. No se puede santificar a nadie, no se puede canonizar a nadie para que sea digno de que alguien se postre delante o le rinda pleitesía o una honra que únicamente es para el Dios creador. Solamente se le adora a Dios, solamente se rinde pleitesía a Dios. No, pero es que yo no adoro santos, yo no adoro a la Virgen, yo solamente venero. Si es el objeto de tu culto, si es el objeto de tus plegarias, si es el objeto de tus súplicas, si es el objeto de que derrames tu corazón delante de alguien, todo eso es adoración, junto con varias muestras más de pleitesía, que se disfraza con la palabra veneración. Es la misma adoración que toda la vida se han dado a todo tipo de cultos idolátricos alrededor del mundo. Ustedes que han escuchado al ángel ahorita y que han escuchado a Pedro ahorita decir, no me adores a mí, adora solamente a Dios, ¿ustedes qué creen que sucedería si en la actualidad se junta un montón de gente en el día de San Pedro y lo llevan en astas y le traen regalos, pleitesía, y se postran y entregan su familia, le entregan a sus hijos, le entregan su negocio a San Pedro? Si Pedro estuviera vivo y estuviera aquí entre nosotros, ¿ustedes creen que Pedro aceptaría eso? ¿Ustedes creen que Pedro lo permitiría? María, la maravillosa mujer que fue madre de nuestro Señor Jesucristo, la sierva del Señor, aquella que dijo, he aquí la esclava del Señor, que Él haga en mí conforme a tu palabra. Esta maravillosa mujer, gran sierva del Señor, ¿creen que María permitiría que la gente le rinda pleitesía? ¿Creen que María lo permitiría? Ahora, si María no lo permite, ni lo permitiría, ¿por qué lo haces? Ella no quiere que le rindas pleitesía a ella. Ella, Pedro, los ángeles, los santos, vivos o muertos, todos queremos que únicamente se le dé pleitesía al Creador, al que nos creó. Y esto no es tener algo en contra de María o tener algo en contra de los santos, es todo lo contrario. Amamos a María, amamos a los santos, amamos a los ángeles, pero por sobre todas las cosas amamos a Dios. Y sabemos que María, los santos, los ángeles, todos están alrededor del trono, adorando al único que merece recibir toda adoración, toda gloria y toda honra. Muy bien. Y ahora sí, por fin,
el evento escatológico más importante para los creyentes cristianos, pero sin duda también más importante para la historia de la humanidad, después de la primera venida de Jesucristo, que es el evento más importante de la historia de la humanidad. El segundo evento más importante de la historia de la humanidad será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en su segunda venida. Es importante que los creyentes cristianos tengamos claro que cuando Jesús venga por segunda vez, no lo hará en secreto. Jesús no va a venir en secreto, ni tampoco que ya vino en secreto, como enseñan en algunas religiones. Jesús va a venir cuando venga, lo va a hacer de manera visible, obvia, apoteósica, a nivel mundial, de una manera extraordinaria. En Mateo capítulo 24, versículos 27 y 28, nuestro Señor Jesucristo nos dice, en el versículo 27, nuestro Señor Jesucristo nos dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, algo inocultable. En Hechos capítulo 1, en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, cuando nuestro Señor Jesucristo lleva a sus apóstoles al monte y ya el Señor iba a ser tomado para ir arriba, al reino de los cielos, Hechos 1, del 9 al 11, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, o sea, viendo los apóstoles, viendo los discípulos a nuestro Señor Jesucristo, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, todos los apóstoles y los discípulos estaban mirando, nuestro Señor Jesucristo fue alzado y lo recibió una nube y todos se quedaron mirando hacia arriba. Versículos 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y los varones con vestiduras blancas le cerraron la boca a los apóstoles y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto irse. Así como le has visto irse, así le vas a ver cuando venga. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo, de manera visible. En Apocalipsis 1:7, que lo estudiamos al principio, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Volvamos al capítulo 19, Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Se nos dice que se ven los cielos abiertos y viene un jinete con un caballo blanco. Pero este jinete es diferente al jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6, cuando se empiezan a aperturar los sellos, y a la apertura del primer sello se ve un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y que salió venciendo y para vencer. En ese caso es una mala imitación de Jesucristo, es decir, el falso Cristo o el anticristo que iba a reinar, iba a tener poder político y poder militar, pero en un caballo blanco, o sea que iba a lograr una aparente paz cuando se iniciara el tiempo de la tribulación. Eso es cuando vimos los 4 jinetes del Apocalipsis en el capítulo 6. Pero ahora ya llega el Señor por excelencia en su caballo blanco y menciona el versículo 11, Apocalipsis 19:11, que el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Se llamaba Fiel y Verdadero. Y en lo que vamos leyendo la descripción de nuestro Señor Jesucristo glorificado, regresando del cielo a la tierra, a tomar posesión de lo que le pertenece y a hacer justicia, vamos a ver que por lo menos 4 veces se hace mención a diferentes nombres de nuestro Señor Jesucristo. Dice que se le llamaba Fiel y Verdadero, porque Él es el testigo fiel, aquel que hizo todo lo que tenía que hacer y que cuando estuvo aquí en la tierra cumplió con su misión hasta la muerte. Nuestro Señor Jesucristo no fue alguien que fue un buen profeta y que pobrecito, que solamente tenía 3 años de vida pública y le arrebataron su futuro porque lo mataron. Él vino y vivió sabiendo que iba a entregar su vida,
si fue a los 32, 33, 34 años, más o menos, pero él sabía que iba a morir por nosotros en la cruz del Calvario y lo anunció anticipadamente varias veces y se mantuvo fiel y cumplió lo que tenía que hacer. Y cuando estaba en la cruz del Calvario dijo, he aquí, todo está cumplido, todo está terminado, todo está finiquitado. Él terminó la obra que vino a hacer y ahora sigue obrando a través de su iglesia y vendrá por segunda vez. Y ya vemos acá en Apocalipsis 19 cómo viene por segunda vez, fiel y verdadero. Verdadero porque Él es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Los seres humanos no nos gusta que nos engatusen, no nos gusta que nos mientan, no nos gusta que nos estafen, no nos gusta que en una religión se nos tome el pelo. No estoy haciendo referencia a mi pelo. No nos gusta en general que se burlen de nosotros. No nos gusta ser estafados. A veces las personas salen muy dolidas de diferentes grupos religiosos porque les han quitado su dinero o porque les han mentido. En los años 70 muchas personas vendieron todas sus pertenencias y dejaron de estudiar en las universidades porque un grupo religioso pronosticó que el año 1975 iba a ser el fin del mundo y que por lo tanto que vendieran todas sus cosas y se las dieran a la organización religiosa porque ya iba a ser el fin del mundo, ya venía el Armagedón, entonces ¿para qué gastar su tiempo estudiando? Y después, muchas de esas personas, cuando ya tenían 50, 60 o menos años, han querido meter juicio a la organización religiosa que los engatusó y que les frustró el futuro porque no les permitieron salir adelante. Jesucristo es fiel y es verdadero. Lo que Él dice es verdad y Él mismo es la verdad. En Él sí podemos confiar. En Él podemos volcar toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza. Y Él, con justicia, juzga y pelea. Así que continuamente, como hemos repetido, en la Biblia se da testimonio en la manera en que Él juzga, en la manera en la que Él hace las cosas y la manera en la que Él pelea, todo es con justicia, es decir, de manera legal, de manera correcta, de manera ecuánime, de manera apropiada, recta, limpia. Se menciona en el versículo 12, sus ojos como llama de fuego, es que nos hace recordar a la descripción de nuestro Señor Jesucristo glorificado en el capítulo 1 de Apocalipsis. Si quieren recordar o volver a leer todo el libro de Apocalipsis, va a ser bueno. Los ojos del Señor como llama de fuego, penetrantes. No hay nada que se puedan esconder de los ojos de nuestro Señor que lo atraviesan todo. En su cabeza muchas diademas, es decir, muchas joyas preciosas, muchos diamantes, la presencia de la potestad del poder y del reino que Él tiene. Y tenía, dice el versículo 12, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía. Es una segunda mención del nombre del Señor. El primer nombre, fiel y verdadero, pero luego se nos dice en el versículo 12 que tenía un nombre escrito que ninguno conocía. Y Juan toma nota de esto, tiene un nombre escrito, pero no sabe ni se le dice qué cosa es ese nombre escrito. Y se queda esta intriga y esta curiosidad que podamos tener hasta que estemos en el reino de los cielos y se lo preguntemos personalmente al Señor. Es decir, el libro de Apocalipsis es un libro revelado, es un libro para que sepamos. El Señor nos muestra las cosas que van a suceder, pero hay unas pocas cositas que vemos en el libro de Apocalipsis que se nos dice, esto, séllalo. Como esa voz de truenos que habíamos mencionado en unas sesiones anteriores, y lo que se dijo, Juan lo iba a escribir y se dijo, no escribas eso. Y ahora un nombre escrito que ninguno conocía, sino Él mismo. Es un nombre exclusivo de nuestro Señor Jesucristo, que en su propia potestad solo Él lo sabe. Y el nombre representa lo que Él es, y este nombre nadie lo sabe. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Una ropa teñida en sangre, algunos creen que es por la sangre que se va a derramar en el evento que va a seguir a continuación, pero otros dicen, no, porque ese evento todavía no se ha dado en este momento. Esa ropa teñida en sangre representa su sacrificio en la cruz y todo lo que Él ha hecho, y la muerte de tantas y tantas personas que murieron martirizadas, asesinadas por causa de su fe. Hace poco un pastor nigeriano, se llama Oluwafemi Adeyoju, y él es pastor de una iglesia cristiana acá en el Perú, ya se nacionalizó peruano hace poco, ya es peruano, pero él es procedente de Nigeria, y en las redes él ha pedido oración por Nigeria. La situación en Nigeria es difícil. Al principio, grupos fanatizados en la zona norte del país de Nigeria estaban asesinando literalmente
a cristianos, asesinando y persiguiendo, pero esto está tomando más fuerza en el país de Nigeria. Al igual en muchas regiones del mundo, en los países fanatizados se persigue a los creyentes cristianos y en los que se persigue más vilmente o con más fanatismo, muchos creyentes cristianos son asesinados aún en nuestros días. Toda esa sangre derramada por causa del Señor, todo eso es rojo como la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó por nosotros. Entonces, vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, dice el versículo 13, el Verbo de Dios. Y vemos un tercer nombre del Señor en esta sección, el Verbo de Dios. En realidad, la palabra griega traducida como verbo es la palabra logos, cuya traducción más literal sería la palabra, logos, palabra. Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Jesucristo representa todo el accionar de Dios encarnado, hecho hombre. Por eso es que en Juan 1:1 dice, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logo era Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Jesucristo, la palabra de Dios que vive y moró con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. El Verbo de Dios. Ese también es su nombre. Ya vemos que su nombre se llamaba Fiel y Verdadero, un nombre que nadie conoce sino él mismo, y el Verbo de Dios. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Noten, Jesucristo al frente, comandando a los ejércitos celestiales. Todos los ejércitos celestiales le siguen vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. Un ejército celestial. Y de su boca, de la boca del Verbo de Dios, de la boca de nuestro Señor Jesucristo, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Noten que Jesús y deshace vientos, mares, quietos, demonios, fuera. Jesucristo lo que quiere lo dice y es. Así es la palabra de Dios. Y así es como una espada aguda de dos filos. Y ahora es para herir a las naciones. Dice, y él las regirá con vara de hierro. Es decir, que viene Jesús, viene a poner orden y regirá a las naciones con vara de hierro. Es decir, no será pusilánime, no será sobornable, no será manejable. Va a gobernar como se debe gobernar al planeta. Y cuando cesen las injusticias, no se van a permitir las maldades, no se van a permitir las perversiones, no van a poder haber violaciones, no van a poder haber abortos, no van a poder haber asesinatos. No se va a permitir. Va a haber verdadera justicia y se juzgará con vara de hierro. Y todos los santos que hayamos sido raptados, y disculpen si suena feo que yo me incluya, no porque me crea un santito, sino porque todos los que creemos en el Señor Jesucristo, por medio de Jesucristo, somos santos ante los ojos de Dios y somos santificados en Dios. Entonces todos los creyentes cristianos, todos los discípulos de Jesús somos santos, y por eso digo, todos los santos vamos a ser raptados, vamos a estar luego en la celebración de las bodas del Cordero, y luego cuando Jesucristo venga por segunda vez y rija con vara de hierro a las naciones, nosotros también cogobernaremos con Él y nos dará a cada uno una responsabilidad para gobernar todo el planeta con vara de hierro, con justicia de verdad. Pero con respecto a nuestro Señor Jesucristo, al final del versículo 15, dice, y Él, nuestro Señor Jesucristo, pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Esta es una mención al lugar del valle de Jezreel y a la batalla de Armagedón, que vamos a mencionar en un momentito. Y en su vestidura, versículo 16, y en su muslo, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuarta mención a un nombre de nuestro Señor Jesucristo. En su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Sería un título también, ¿no? Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un título que únicamente recibe Dios en el Antiguo Testamento, y que vemos que es un título de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, porque nuestro Señor Jesucristo es Yahshua, es Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Él viene en el nombre del Padre y viene a recibir el reino, y Dios va a reinar aquí en la tierra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es Rey de Reyes, Rey por encima de todos los gobernantes y Rey por encima de todos aquellos creyentes cristianos que en el Señor Jesucristo seremos reyes y sacerdotes,
y Él es Rey por encima de todos y Señor de señores. Nadie, nadie, absolutamente nadie tiene señorío por encima de nuestro Señor Jesucristo. Algunos detalles más de la batalla de Armagedón, de los que ya se nos habían dado datos y atisbos en un par de oportunidades anteriormente en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis, capítulo 14, versículos 14 al 20, se nos dijo que la tierra ya estaba madura para ser cosechada. Pero voy a leer solamente Apocalipsis 14, del 19 al 20. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar, desde la poza de maceración de donde se pisotean las uvas, del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Y dijimos que esta matanza va a ser tan grande, y el derramamiento de sangre va a ser tan grande el día de la batalla de Armagedón, que la sangre va a llegar hasta una altura de 1,5 metros en varios lugares. Se van a hacer literalmente lagunas y charcos, lagos de sangre en un vasto lugar en el valle de Jezreel, cerca del lugar de Megido, del monte Megido, de donde sale el nombre Armagedón. Luego al derramamiento de la sexta copa, que habíamos visto antes, el derramamiento de la sexta copa de la ira de Dios, se nos dijo que del dragón, de la bestia y del falso profeta salieron 3 espíritus inmundos o demonios que fueron en forma de ranas y que fueron a engañar a los reyes de la tierra para reunirlos. Apocalipsis 16, Apocalipsis 16, 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Volvamos ahora a lo que nos toca. Apocalipsis 19, y seguimos con el versículo 17, ya estamos próximos a terminar. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y de carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Va a haber una conflagración mundial de ejércitos reunidos en ese lugar, en el Valle de Jezreel, los ejércitos del anticristo, de repente en su persecución en contra de los judíos, reunidos con muchos ejércitos más de reyes de la tierra que se reúnen, junto a los ejércitos de los reyes de Oriente que se quieren oponer al anticristo. Toda esta cantidad vasta de ejércitos que van a ser destruidos con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, quien los combatirá con la espada de su boca, que viene con todo un ejército celestial, pero que no necesita el ejército celestial, que solo nuestro Señor Jesucristo, únicamente con su palabra, puede destruir a todos esos ejércitos. Pero hay esta invitación del ángel, de este ángel que desde el sol proclama y hace la invitación a todas las aves para que vengan a comer carnes de todos. ¿Han notado que cuando alguien muere en un lugar desértico o en las selvas, siempre están las aves, los buitres dando vueltas alrededor de donde hay cadáveres? Los buitres o águilas o animales carroñeros, cuervos, cóndores incluso, la costumbre, gallinazos, de volar en círculos donde ven un cadáver y tienen una muy buena vista y se van acercando y se van acercando, y cuando llegan y empiezan a comer toda la carne de los cadáveres. Me parece interesante cuando leímos Mateo capítulo 24, versículo 27, acerca de que cuando el Señor Jesucristo venga, será como la luz de un relámpago, de oriente hasta occidente. Pero luego ahí mismo, nuestro Señor Jesucristo en el versículo 28 dice: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y se les da otras interpretaciones normalmente a este versículo, o queda como un versículo difícil de interpretar, pero en el contexto de que fuera inmediatamente después de la segunda venida de Jesucristo, pareciera que es la invitación a todas las aves del cielo a que vayan a ese lugar de batalla donde van a haber tantos millones de cadáveres, que para dar una limpieza a la zona y al planeta de todas esas muertes se va a requerir
de todas las aves del cielo que vengan y que coman y que coman y que coman y que coman, y esa va a ser parte de la ayuda a la limpieza del planeta para que volvamos después a tener otras condiciones cuando entremos a otros tiempos después de la batalla de Armagedón. Versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Versículo 20. Y la bestia fue apresada. ¿Quién es la bestia? El anticristo, este gobernante mundial que va a pretender tener un control sobre toda la humanidad y que por medio de la marca que va a propiciar su falso profeta o este líder religioso que va a hacer grandes señales y prodigios, por medio de una marca van a buscar que la bestia reciba adoración y pleitesía de todo el planeta Tierra. La marca de la bestia que va a ser puesta en las manos derechas o en las frentes. Todo este sistema mundial que se va a unificar y que va a tratar de tener un control y un gobierno total sobre todos los seres humanos. La bestia finalmente es apresada, versículo 20, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, es decir, la bestia y el falso profeta, el anticristo y su líder religioso, estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Fueron lanzados vivos. Entonces, de alguna manera, ellos van a ser partícipes de lo que se llama la segunda resurrección, es decir, la resurrección de aquellos que no han sido salvados por el Señor. La primera resurrección es la de los creyentes y que se va a dar en ciertas etapas. Una primera etapa es en el día del rapto de la iglesia, también resucitarán junto con los que son raptados, todos aquellos que fallecieron en el Señor y tendrán cuerpos glorificados. Pero los creyentes resucitan para tener cuerpos glorificados, pero hay dos resurrecciones, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Unos que resucitan para vida eterna y otros que resucitan para condenación eterna. En este caso, la bestia, el anticristo y el falso profeta son echados vivos, es decir, de manera consciente y de manera sensible al lago, dice, dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este lago de fuego que arde con azufre, vamos a ver que va a permanecer después del juicio final y que serán lanzados allí también Satanás y todos sus ángeles y todos aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida. Por lo tanto, ese lago de fuego y azufre será un lugar fuera de la tierra, fuera del universo físico tal como lo conocemos, en un último rincón del universo. Algunos opinan que de repente un agujero negro, pero en la vastedad de la creación y del universo de Dios no sabemos qué lugar, pero va a ser el lugar de la ausencia de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, en las tinieblas de fuera, donde ahí será el lloro y el crujir de dientes. Los primeros en estrenar ese lugar van a ser el anticristo y su líder religioso. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron con las carnes de ellos. Terminando este capítulo, ya antes de entrar a lo que sigue, la próxima semana, la próxima sesión, vamos a ver que el planeta Tierra entra a una nueva etapa, a una etapa maravillosa, a una etapa para que las cosas sean como siempre debieron haber sido, con el gobierno, ahora sí, el gobierno universal de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios en la tierra. Pero como conclusión, y terminamos con esto, vamos a citar las palabras del apóstol Pablo a Tito, en Tito 2, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a orar. Amado Señor Dios nuestro, ayúdanos, Padre, a considerar todas estas cosas a las cuales estamos siendo expuestos, conociendo lo que va a suceder dentro de no mucho tiempo. Amado Señor,
Prepáranos para caminar como tu Hijo Jesucristo quiere que caminemos. Llénanos de ti, Señor. Ayúdanos a andar piadosamente, es decir, de una manera que te agrade a ti. Ayúdanos a vivir justa, sobriamente, puramente. Ayúdanos, Señor, a caminar guiados por tu Espíritu Santo y a hacer tu voluntad. Te damos gracias, Señor. Te entregamos lo que sigue por delante. Ayúdanos, Señor, a ser buenos siervos tuyos, a no enterrar nuestros talentos, a utilizarlos para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser agentes de tu reino. Ayúdanos, Señor, a que compartamos las buenas nuevas antes de que vengan todas estas circunstancias difíciles sobre el planeta. Te damos gracias y te lo entregamos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.